Doy gracias al Señor por este tremendo privilegio, este honor de compartir la palabra en un día tan especial como hoy, cuando celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Es una oportunidad muy apetecida por todo predicador, por todo hombre que le gusta compartir la palabra, y no todos son afortunados a veces, ¿eh? Agradezco al pastor Alejandro porque hicimos un trueque. A él le tocaba hoy día, pero él quiso mostrar su humildad y lo hizo el domingo pasado y me dio el pase a mí. Así que gracias, Alejandro. Espero que después no te arrepientas. Quiero invitarles para meditar en la palabra del Señor, en el Evangelio, en la epístola a los Romanos, el capítulo 4. Me quedó grabada la palabra Evangelio porque lo he leído bastante estos días, pero quiero usar un pasaje que está en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Y de este capítulo les invito a leer desde el verso 19 al 25. En esta oportunidad mi tema será el gran propósito de la resurrección. El gran propósito de la resurrección. Y para eso leo lo siguiente. Y no se debilitó en la fe, está hablando acá de Abraham, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Leo nuevamente el último versículo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Si tuviera que particionar el último versículo, lo haría en dos grandes bloques. Y el primero sería que fue entregado por nuestras transgresiones. Y el segundo bloque sería y resucitado para nuestra justificación. Pero en esta oportunidad quiero subrayar 4 declaraciones que están concertadas aquí en estas 12 palabras, en nuestra versión Reina Valera 60, traducida obviamente, y que nos van a demostrar, nos van a confirmar lo importante que es la resurrección de Jesucristo. La primera declaración que deseo subrayar la tenemos al comienzo del verso último que hemos leído, que es: fue entregado. Fue entregado.
Es una expresión muy interesante esta, porque esta entrega, no lo dice aquí, pero sí lo dice más adelante, fue una entrega sin escatimación. Una palabra que no usamos mucho en nuestro lenguaje común, normal. Pero la encontramos, sí, ahí en el capítulo 8, verso 32 de la misma carta del apóstol Pablo, que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó. Y como no son palabras tan usadas por nosotros, hay que entrar a ver qué significa esta palabra. Al menos en el castellano tiene un sentido que no es tan profundo como sí en el griego. Y la palabra escatimó significa en griego disminuir, escasear o cercenar algo. Es decir, dar o usar lo mínimo posible. Es como cuando usted anda con plata, bueno, tal vez alguien va a decir, habla de picado, y sale con la señora. Y usted lo que piensa es gastar lo menos posible. Ya está hablando el Señor, ya. Gloria a Dios. Gracias por las oraciones. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está escatimando, procurando que sea lo menos posible. Pero la actitud de Dios fue diferente. Fue como el de las mujeres, que gaste lo más posible. Él no escatimó en dar a su Hijo. Es una palabra muy interesante, porque el Padre entregó lo de más valor. Entregó a su propio Hijo, a Jesucristo. Y esto lo sabemos. Bueno, quienes somos hijos del Señor, quienes leemos la Biblia, quienes escuchamos las predicaciones, quienes asistimos a los estudios bíblicos, lo sabemos, y de tanto escucharlo, leerlo y repetirlo, como que después se nos hace tan común y pierde un poquito, se diluye un poco la tremenda importancia que tiene esto. La tremenda muestra de amor de parte de Dios, que dio a su único Hijo. Juan, cuando escribe su evangelio, dice unas palabras enormes que concuerdan con esto que Pablo está afirmando acá. Y no necesito citarles el versículo, que lo busquen porque ustedes lo conocen. 3:16, que dice: amén, amén, aleluya. Sí, porque de tal manera amó, que dio, que entregó, que regaló a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, esa expresión en griego está en tiempo presente, siempre. No, que no, si yo creí la otra vez, pero ya dejé de creer. No, no para el que crea, no, para el que cree siempre. Para el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que la entrega que hizo Dios en favor nuestro es enorme, porque dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo. ¿Qué padre
¿Qué madre daría a su hijo? Bueno, hay historias tristes en donde a veces por diferentes razones que no tienen mucho sentido, regalan a sus hijos. Otros los abandonan, otros los asesinan. Pero hablando en términos normal de un padre razonable, de una madre amorosa, jamás regalaría, jamás daría a su hijo, al fruto de su vientre. Un padre, aunque no le costó andar 9 meses con el crío aquí adentro, aunque no sufrió los partos de dolores, pero tampoco estaría dispuesto a regalar a su hijo. Yo jamás haría eso con mi hijo. Y lo digo aquí porque está aquí. Pero aunque no estuviera, lo siento. Sí, no. Sin embargo, nuestro Padre Celestial lo hizo, dio a su propio Hijo. Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego a continuación agrega: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está haciendo referencia a Jesús. Tenía la misma o tuvo la misma actitud que el Padre. Se entregó a sí mismo. Porque una cosa es que a mí me entreguen y otra cosa es que yo me entregue. Aquí estoy. Es muy distinto. Pero Jesús, según Pablo, también se entregó a sí mismo. Y en el capítulo 5, en el verso 25, aparece una vez más esta expresión. Permítame usar este versículo como un anuncio bíblico, como una propaganda bíblica. Dice así, verso 25 del capítulo 25, dice: maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Mire qué interesante. ¿Cuántos maridos habrán acá? ¿Cuántos maridos hay presentes? A ver. ¿O que están quedando pocos? Estamos en extinción. Dios mío. Cuando cantó el coro acá, yo pensé que era un coro de hermanas. Y después me di cuenta que estaba Guillermo atrás con el Memo, no sé si había otro más. Ya, con ellos basta, parece. Hay más mujeres que hombres. Bueno, a nivel mundial, la estadística dice que somos superados por el sexo femenino. Y el pastor Alejandro Cuellar ahí me dio un dato súper importante. ¿Cuántas mujeres habrían por cada hombre? Ya. Me gustó eso, me gustó. Bueno, aquí Pablo hace una recomendación a los maridos. Porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera la amó? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Pregunta: ¿cuánto se da usted como marido a su mujer? ¿Cuánto tiempo le dedica? Por decir algo, quizá un poco tonto, ¿un 10% de su tiempo? ¿O un 90%? Interesante, reflexione. Porque dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí?
¿Y cómo fue la entrega? Sin escatimación, sin escatimar. Ni recursos, ni tiempo, ni trato, ni nada. Tiene que hacerlo de la mejor forma posible. Termino el comercial bíblico. Entonces, ahí en el 5:2, Pablo ya ha dicho lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, esto de la entrega de Jesucristo en favor nuestro, esta acción que el Padre hizo, que tomó, que decidió de entregar a su Hijo sin escatimar nada, está claramente descrito y graficado. El Padre entregó sin reservas a su Hijo. La segunda declaración que quiero subrayar es la que viene a continuación, que dice: por nuestras transgresiones. Por nuestras transgresiones. Hay otras versiones que dicen por nuestros delitos. Otra dice por nuestros pecados. Es lo mismo. Es el mismo significado, con la diferencia que las traducciones usan distintos términos. Pero si observamos aquí esta declaración, hay que ponerle harto cuidado y darle la importancia a esta preposición que está ahí, que aunque tiene 3 letras, 2 consonantes y una vocal, es enorme. En kinder, por lo menos en mi época, porque la enseñanza era diferente a la de ahora, en kinder a mí me enseñaron que las preposiciones eran aquellos elementos que unían una palabra con otra o una idea con otra para formar una oración. Y dice ahí, si leemos el versículo, el cual fue entregado por. Y esta preposición es clave, porque nos indica algo interesante. Dice que fue por nuestras transgresiones. Y luego, el adjetivo nuestras viene a darle un realce enorme a esta declaración. Es decir, tanto la preposición por como el adjetivo nuestra señalan de manera clara y enfática la causa de la entrega. ¿Y cuál fue? Nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados. David, ahí en el Salmo 32, verso 5, él reconoce esto y dice: mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ahí está, a Jehová. Y tú perdonaste mi maldad o la maldad de mi pecado. Porque las transgresiones es una maldad, el pecado es una maldad. Sí. David ya, antes del Nuevo Testamento, tenía esta idea muy clara. Y Pablo también lo expresa acá en Efesios 2:1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes. Estábamos muertos. Aunque podíamos hablar, aunque podíamos ir de aquí para allá, podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, pero sin embargo no teníamos la verdadera vida que Dios da. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ya tenemos claro que en la Biblia muerte no significa aniquilación. No significa
que cuando la persona muere deja de existir, como el russellismo lo sostiene. No. Sino que muerte tiene el sentido de separación. Y es lo que pasó en el huerto de Edén. Dios le había dicho a Adán, mire, bueno, a este matrimonio le dijo, mire, puedes hacer esto, comer de todo esto, pero el día que comas de por favor, no lo hagas, porque si lo haces, vas a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Eva fue acosada por la serpiente, fue engañada, se le mintió, ella creyó lo que decía la serpiente, no lo que había dicho Dios, y tomó del fruto. Y como buena mujer, porque todas las mujeres son así, las esposas que aman a su esposo, no se comen todo sola, ellas convidan a su esposo, le comparten. Entonces fue y le convidó del fruto. ¿Qué pasó después? Dios, vengan para acá, les pidió cuenta. Y finalmente, ¿qué pasó? Dice la Escritura, que fueron echados del huerto, fueron sacados, sí. Fueron separados de la comunión que Dios siempre quiso tener con ellos ahí, en ese lugar de delicia. Y eso es lo que hace el pecado. Nos separa de Dios, nos aleja de Él, nos constituye enemigos. Pero estando nosotros en esta condición, Dios a través de Jesús nos dio vida. Aleluya. Y cuando habla de vida, no se refiere a la vida física, sino a la vida espiritual. A esa vida que en griego es zoe. Esa vida que todos nosotros recibimos cuando Jesucristo viene a nuestra vida. En una oportunidad a un pastor amigo le pregunté por un pariente de él que se había ido al norte. Entonces le pregunto yo, oye, me reservo los nombres porque esto después sale para todos lados. Claro, ese es el problema del internet, pues. Le digo, oye, ¿y qué es de papá? ¿Aún vive? Y me responde mi hermano, me dice, no, ya no vive, solo existe. Solo existe. Una persona sin Dios solo existe, no tiene vida. La verdadera vida es cuando nacemos de nuevo. Sí. Cuando nacemos de arriba, que es una traducción mucho más acertada que de nuevo, sino que nacer de lo alto. Cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y permitimos que Cristo venga a nosotros y se cumple lo que Jesús ofreció. He venido a dar vida, soy, y vida en abundancia. Soy vida espiritual. Aleluya, qué tremendo. Así que hemos recibido vida abundante. Y nuestras transgresiones han sido perdonadas cuando hemos venido a Cristo. Pero eso tiene un aval. Y la razón por la que obtenemos el perdón, la razón por la que obtenemos la vida verdadera es por lo que Cristo hizo en el Calvario. Cito las palabras de W. Vine, quien dice lo siguiente, abro comillas: la obra expiatoria de la cruz es el medio por el cual queda rota la barrera
que el pecado interpone entre Dios y el hombre. Por la entrega en sacrificio de su vida inmaculada, sin pecado, Cristo anula el poder del pecado para separar a Dios del creyente. Cierre comillas. Por eso que hoy día lo celebramos con júbilo, con alegría, porque todo esto fue posible porque Él resucitó. Es por eso que vamos ahora y subrayemos la tercera declaración, que dice: fue resucitado. Fue resucitado. Hay un texto muy interesante, bueno, todos son interesantes. Uno de los que encontramos en los evangelios sinópticos es el que está en Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Allí leemos lo siguiente: en el primer día de la semana, ¿cuál fue ese día? Domingo. Que nos quede claro que el primer día de la semana no es lunes, es domingo. Si ustedes que están viendo a través de YouTube no lo sabían, no se olviden. Véanlo en la Biblia. Es domingo, el primer día de la semana. Dice que fueron este día muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. La otra mujer era a la que se está haciendo mención ahí, que se unieron, eran unas que venían de Galilea. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y aquí, ojo, algo pasó aquí. Tienen que haber dicho allá, algo pasó aquí. Sorpresa, ¿qué será? Oye, no me puedo olvidar de la sensación que tuve cuando me levanté tipo 6 de la mañana. No, eran más tarde, como a las 7 de la mañana, y encuentro la puerta de la cocina abierta. Y después veo la puerta del comedor abierta. Yo pensé que la Francesca se había levantado a barrer afuera, porque siempre se levanta temprano y barre, qué sé yo. Y a veces la encuentro en la plaza barriendo, ¿no? Sí. Y le trabaja gratis a la municipalidad. Le gusta barrer. Ahora no le digo cómo queda el barrio, pero lo hace. Y miro y no veo la bicicleta de mi hija que la había comprado el día anterior. Entro al comedor y no veo los 2 computadores que se me habían quedado justo ese día en la mesa. Qué terrible. Bueno, obligado a reconocer lo que había pasado, sin haber sentido nada en la noche. ¿Cómo se habrán sentido estas mujeres? Entraron al sepulcro y dice que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, no era para menos, pues. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aleluya. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué extraño. Qué búsqueda más inútil. Buscar a alguien en un lugar donde no está. No está aquí, fue la respuesta. No está aquí. Es como cuando uno va a ver un enfermo el día de visita. Generalmente depende de la sala. Los acomodados tienen una sala sola, ¿no sé? Otros comparten con otros pacientes 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 12 o 6, depende del lugar, del hospital. Y usted va a ver a su pariente y ve que todos los demás están con alguien ahí. Y la cama que ocupa su pariente, no hay nadie, y
está vacía y la tapa para allá. Y uno, chuta. Claro, me pasó un par de veces y yo me pregunté, chuta, ¿y la negra? ¿Habrá ido al baño? ¿O la llevaron a tanatología? Sí, porque para allá los llevan después. Sí, porque allá le hacen la autopsia. Y estas mujeres, ¿qué pasó? Y la respuesta fue, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué? ¡Ha resucitado! Sería interesante haber estado ahí para ver la reacción de ellas. ¡Ah! Resucitó. Y luego estos personajes le dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense, ¿qué les dijo? Lo que les dijo en esa oportunidad. La pregunta es, ¿qué les había dicho Jesús? La respuesta la encontramos en Mateo 10, versos 17 al 19, donde dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre será entregado es la misma expresión que usa Pablo, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¡Aleluya! Por un momento pareciera que las mujeres se habían olvidado de eso, porque a ver el sepulcro vacío, no danzaron, no dijeron gloria a Dios, no, se sorprendieron, a lo mejor se asustaron, pero se les dijo, al que buscáis no está aquí, porque ha resucitado. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios, porque resucitó. Sí, la resurrección de Jesús es muy, pero muy importante. Porque si no hubiese resucitado, nada del plan divino hubiese funcionado. Nada. Sí. Pablo dice lo siguiente ahí en 1 Corintios 15, 3 al 4. Os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es interesante eso, conforme a las Escrituras. No fue una muerte así casual, no. Porque lo que suelo decir a veces, y espero ser bien entendido, a Cristo no lo mataron. No, a Él no lo mataron. Él vino a morir, que es muy distinto. No es como lo que lamentablemente está pasando en nuestra realidad cercana. Que tipos o personas que andan en la calle a ciertas horas, de pronto, una ráfaga, o un par de disparos, o heridas, y ahí quedan tirados, y ahí mueren. A esa gente la matan. Esa gente no se entrega, no de, chico, dispara para acá, dispara. No, lo matan. Pero Cristo no. Él fue entregado para eso. Y no se resistió, no se negó, porque murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire,
Si Cristo no hubiera resucitado, su entrega, su sufrimiento, su muerte, de nada hubiese servido. De nada hubiese servido. Y el apóstol Pablo dice varias cosas interesantes respecto a si Cristo no hubiese resucitado. Por ejemplo, ahí en el capítulo 15, verso 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, yo estaría dando la hora. Sí. Vana es también vuestra fe. De nada serviría creer y confiar en algo que no tiene sentido. Y dice: y somos, verso 15, hallados falsos testigos de Dios. Si hay algo que es muy, muy malo, ser un testigo falso. Testificar de algo que no es cierto. El verso 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, los que murieron creyendo en Cristo, los que en vida, porque después de muerto no se puede hacer esto, en vida depositaron su confianza en Dios, le creyeron, hicieron y cumplieron con las demandas que Dios pide. Si no hubiese resucitado Cristo, ellos hubieran perecido. Si Cristo no hubiese resucitado, perdón la referencia, pero siempre lo recuerdo con cariño, el hermano Eulogio estaría sonado. ¿Sí? Tu mamá estaría sonada, Alejandro. Mis padres también. Y vuestros parientes que creyeron en Cristo no tendrían ninguna esperanza. Por eso que la resurrección es importante. Verso 19 dice: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Otra palabra antigua que ya casi ni se usa, pero el sentido es: somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y el verso 20 dice: más ahora, aleluya, aquí hay un cambio enorme, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya, aleluya. Y en cuarto lugar, puedo subrayar la declaración final que aparece en este verso: para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Una palabra que para nosotros es muy común, pero que la gente de afuera no la entiende. Y tal vez aquí hay personas que nos visitan y que no sabe esto. ¿Qué justificación? ¿Qué será esta cuestión? ¿Y qué decir de los que pueden estar viéndonos en el canal de YouTube? Bueno, justificación se relaciona con absolución. Es decir, denota el acto de pronunciar una sentencia, y esta sentencia es ser justo. Ser justo. Pero el sentido de justicia, el sentido bíblico de ser justo, no tiene que ver con esta idea cotidiana que solemos tener. Que, por ejemplo, los padres que tienen varios hijos, a todos les compran igual. Hace años atrás iba en una liebre hacia San Ramón, y era esta liebre antigua, alta así, entonces uno que de la orilla ahí miraba todo lo que estaba dentro de las casas. Más encima la liebre por una parte pasaba bien apegado al límite de la casa. Y un día se detuvo justo en una parte donde, increíble, uno siempre, esa tendencia que tiene de estar mirando para afuera así parece que lo está esperando que sea, no sé, pero uno mira para afuera, estoy mirando, y me di cuenta
que dentro, en un cordel de tendedero, habían varias poleras. Varias poleras. Y tuve tiempo hasta de contarlas. Habían 11 poleras. Así que, qué familia más bendecida, dije yo. Vaya. Claro, pero noté algo raro, que todas eran casi del mismo porte. Qué extraño, dije yo. ¿Será un sentido de justicia? Pero, inteligentes estos padres, dije yo, para saber cuál le pertenece a cuál, están enumeradas. 1, 2, 3, hasta el 11. Y todas de un mismo color. Bueno, pero no es ese sentido de justicia. El que uno, si a uno le regala algo nuevo, al otro también uno nuevo. Porque si le compra a uno nuevo y al otro hijo algo usado, no es justo, es injusto. ¿Tiene preferencia? No. No es eso. Acá el sentido de justicia es declarar algo justo, es decir, algo que tiene que ver con que la persona fue absuelta, en donde no tiene o no recae ninguna culpa. Esto de la justificación significa que una persona es absuelta de la culpa y pasa a ser justa. Mire, para entender bien esto, en el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, expone lo siguiente, y esto lo escribió a fines del año 700 antes de Cristo. Él puso lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá, es decir, quedará separada de Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Ah, qué bueno, felizmente. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y el apóstol Pablo concuerda muy bien con lo escrito por el profeta, porque ahí en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, el salario del pecado, la recompensa del pecado es muerte. Luego viene una coma y dice más, es decir, sin embargo, la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Y cuando habla de vida, ahí no se refiere a la vida física, sino a la vida espiritual, que como lo dije anteriormente en griego es zoe. A eso. Mire, es interesante porque el verso siguiente dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Aquí no hay que entrar aquí no corre el soborno, no corren las influencias, no, sino que esta justificación es gratuita, pero por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Aleluya, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Esto
cuesta a veces entenderlo y otras veces cuesta creerlo, aceptarlo. Que por el hecho de haber resucitado Jesús nos garantiza la justificación. Si ya no hay ningún delito en contra nuestra que nos culpe. No somos culpables ante Dios en este momento. Y como una vez alguien lo graficó muy bien, es más o menos esta la realidad. Cuando nos portamos mal a veces, cuando por diferentes razones hacemos lo que no debemos hacer, o no hacemos lo que debemos hacer, porque también es pecado, el diablo va como lo hizo con Job. Mira. Y ese, mira lo que hizo. El padre dice, ¿qué? Mira lo que hizo. Es una graficación nomás, pues no es que esté escrito en la Biblia. Y él se acerca a la ventana y mira. Y le dice, oye, no veo nada. Yo lo que veo aquí es la sangre de mi hijo, que tiene todo cubierto. Sí. Porque el hijo vino como expiación de nosotros. Ustedes recuerdan que en los tiempos de Moisés, la ley de Moisés, en el tiempo de andar en el desierto, ellos tenían un tabernáculo. Y el tabernáculo había en la carpita ahí, que estaba dividida en dos partes. La parte más importante, que era la más pequeña, era el lugar santísimo, donde había un mueblecito, el arca del pacto, que tenía una tapa. Y a esa tapa se le llamaba propiciatorio. Y era ahí cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre, que era fruto de un sacrificio de un animal, y era puesta ahí para remisión de los pecados de él, como sumo sacerdote, y del pueblo. Ahí se derramaba la sangre. Entonces, Dios se hacía propicio. De ahí viene esta idea. Y él, que ofrecía el sacrificio ahí, si era acepto, tenía la posibilidad de salir de ese lugar. Pero si no era acepto, ahí mismo quedaba fulminado. ¡Fa! Por eso que tenía unas campanitas así que suenan. Mi hija a su gata le tiene un collar aquí con una acá. Entonces yo siento el tiro cuando se mete para adentro. Anda la cosa, pum, para afuera. Sí, porque imagínense que la gata se le meta a uno al dormitorio a las 3, 4 de la mañana. ¡Ñau! ¡Ñau! Porque quiere salir, porque por sus necesidades fisiológicas. Entonces no, mejor que esté afuera. Pero. El sacrificio de Cristo fue perfecto y fue aceptado. Y hoy nosotros disfrutamos de esta condición de ser justificados. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando aquí habla de paz, no se refiere a esa sensación de tranquilidad. No se refiere a esa experiencia que muchas dueñas de casa tienen cuando el marido se va a trabajar. ¡Ay, por fin! ¡Qué alivio! O cuando los niños van a la escuela dominical. ¡Ay, qué bueno! Va a poder escuchar bien. No se refiere a eso que a veces decimos, por fin estoy en paz. No, sino que paz acá se refiere a que nuestra relación con Dios, de quien estábamos enemistados por causa nuestra, no por culpa de Él, habían sido rotas. Y ahora tenemos comunión con Él. Y ahora somos amigos de Él. Ahora somos sus hijos. Aleluya. Y Él nos espera y va a venir por nosotros. Que puede ser antes que termine de dar este sermón. ¿Cuántos se quieren ir con Él?
¿Se acuerdan? Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ese es un éxito de antaño. Lo cantábamos rato. Pero eso va a pasar. Y gracias a eso, por haber sido justificados, tenemos paz para con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que ahí en el capítulo 10, verso 9 de Romanos dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Mire, es importante lo que hace la boca y lo que hace el corazón. Sí. Si solamente está esto, no sirve. Porque muchas veces, como solemos decir en términos muy coloquiales, es pura boca, nomás es pura boca. No. Esto tiene que salir de aquí. Sí. Acuérdese que el corazón es clave. Jesús dijo, del fondo del corazón del hombre, de ahí sale todo lo malo. Todo lo malo. Entonces, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se manifiesta para salvación. Escuché una historia en una oportunidad que grafica muy bien la experiencia de ser justificado y de ser declarado inocente, justo ante Dios. Aunque nunca nos vamos a olvidar de las tonteras que hicimos, de los pecados que cometimos, ¿no? Eso seguramente nos vamos a llevar a la tumba. Y aunque a veces nos acordamos y a veces el diablo se encarga de, ¿te acuerdas cuando esto? Y mira, nos saca en cara eso. Pero ¿saben? Ante Dios somos justos. No hay culpa pendiente, no hay nada. Y escuché una historia hace muchos años atrás que grafica muy bien esto. Se trata de un hombre malvado, malo, que fue condenado a muerte en Estados Unidos. Y en la tarde anterior, al día que iba a ser ejecutado, lo fue a visitar su hermano, que era gemelo. Y bueno, entró a la celda y los dejaron solo para que se despidiera, etcétera. No tenía más familia el tipo porque por causa de sus delitos había perdido toda la familia que no quería saber nada de él. Pero este hermano, como era gemelo, tuvo más afinidad con él y fue a visitarlo para despedirse. Y antes de despedirse, le dijo, no recuerdo los nombres, porque hasta con nombre lo escuché, pero inventemos un nombre cualquiera, uno poco común. Juan, sácate la ropa, desvístete. No, está ahí lugar. Desvístete. Y este otro, que se llama Alexander, para poner un equilibrio, comenzó a desvestirse y quedó desnudo. Y le dijo, ponte mi ropa, mira que ya va a venir el guardia a buscarme, ponte tu ropa. Y el otro accedió y se puso la ropa de su hermano que había venido a verlo. Y su hermano, que era visita, se puso la ropa de reo, un trajecito muy especial, muy topísimo para la época, con rayas, así. Y lo abrazó y le dijo, adiós. Lo besó. Guardia, estoy listo, me voy. Y el guardia llegó, claro, reconocía la voz del reo. Le abrió la puerta, el tipo salió. Y el gemelo inocente quedó dentro. Y al otro día, temprano, lo ejecutaron.
Pasaron muchos años y eso jamás se lo pudo sacar de la mente a este que debía haber muerto. Y le golpeaba el pecho, la mente, la conciencia, todo, hasta que un día no aguantó más y fue al tribunal que lo había condenado. Y le dijo: señor juez, hace tanto tiempo atrás aquí ejecutaron a tal persona. Yo soy hermano gemelo de él. ¿Y quién falleció y quién fue ejecutado? No fue el culpable, fui yo. Y le contó ahí lo que habían hecho, el cambio de ropa y toda la cuestión. Entonces le dijo: así que pido que revisen el caso y que me ejecuten a mí, porque yo fui el culpable de todos los hechos que hice. Y el juez lo miró, movió la cabeza y le dijo: ándate a la casa y disfruta tu libertad, porque los delitos ya fueron saldados. La justicia ya cobró lo que debía sancionar. Y una persona murió. ¿Fue tu hermano? Bueno, fue idea tuya. No, fue idea de mi hermano, dijo. Está bien, pero nada que hacer, así que vete. Así ha ocurrido con nosotros. Quien debía estar en la cruz, en cualquiera de las que están a los extremos, era yo. Sí. Y también eran ustedes. Y también eran los que están mirando a través de YouTube. Éramos nosotros los que tendríamos que haber sido ejecutados. Pero Cristo ocupó nuestro lugar como sustituto y murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Así que, hermanos, este día tenemos que agradecerle más que nunca la resurrección de Jesús, que hizo posible que nuestras transgresiones fueran perdonadas. Termino con las palabras del comentarista William MacDonald, quien dice lo siguiente, abro comillas: Jesús fue entregado no solo debido a nuestras transgresiones, sino para quitarlas. Nuestras transgresiones fueron el problema que debía de ser solucionado. Nuestra justificación es el resultado afianzado mediante la resurrección de Jesús. El hecho de que Él resucitase nos dice que la obra está consumada, que el precio ha sido pagado y que Dios está infinitamente satisfecho con la obra expiatoria del pecado llevada a efecto por el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Inclinen sus rostros. Aleluya. Aleluya. Permítanme, mientras están con sus rostros inclinados, la mayoría orando, preguntar: ¿habrá alguien en esta sala que no tiene esta esperanza? ¿Habrá alguien en esta sala que nunca ha tenido el tiempo o se ha dado el tiempo o ha tenido la oportunidad, o si la tuvo algún día no la aprovechó, de haber reconocido que necesita reconciliarse con Dios?
Porque la Biblia dice claramente que todos, absolutamente todos, hemos pecado. No importa el nivel de pecado. No importa si fue un hecho horrible o fue un hecho que aparentemente es sencillo. No importa si usted asesinó a alguien o que quizás dijo una mentira. Y tanto el asesinato como la mentira constituyen pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y el pecado es castigado con la muerte, es decir, con la separación eterna de Dios. Pero si está aquí, permítame preguntarle, ¿le gustaría arreglar sus cuentas con Dios? Y salir de aquí seguro de que si muere no va a ir a dar al lugar de castigo, sino que va a ir al lugar que Dios tiene preparado para los que se arrepienten. Si usted desea, después de esta vida terrenal, disfrutar de una vida mejor, porque la hay, la habrá, con Dios, esta es una oportunidad para que usted reconozca en primer lugar que ha pecado, que es pecador. No importa el tipo de pecado que haya sido. Tal vez humanamente puede ser algo sin importancia, pero ante Dios puede tener mucha importancia, porque de eso puede depender dónde usted va a pasar la eternidad. Y mis palabras no es ninguna retórica amenazadora, ¿no? Porque un día yo tuve que confrontarme con esta realidad, y los que están aquí sentados también tuvieron que enfrentar esa realidad y reconocer que éramos pecadores, y reconocer que de la única manera que podíamos cambiar nuestro destino era aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Si hay alguien aquí que quiere tomar esta decisión y aprovechar esta oportunidad, este día tan especial en que celebramos la resurrección de Jesús, quisiéramos orar por usted. Pero como no sé quién puede ser, solo le invito a que levante la mano. Levante la mano ahí donde está y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que nunca antes se ha confrontado con una invitación de este tipo? ¿O si la ha tenido, no la ha aprovechado? No me puedo bajar de esta tarima sin dar esa oportunidad, porque es Jesús quien se la da, no yo. Es Jesús quien quiere hacer un milagro con ustedes. También a quienes a través de la plataforma de YouTube nos están viendo, o que quizás por casualidad lo verán mañana o pasado, no sé cuándo, sepa que este llamado para usted también es. Y allí donde usted pueda estar, solo pídale a Jesús que trate con usted. Pídale perdón por sus pecados y acepte a Jesús en su corazón. Le puedo garantizar que Él, allí donde usted va a estar o donde está en este momento, Él le perdonará todos sus pecados. Hay perdón para todo aquel que pide perdón. Amado Dios, te doy muchas gracias por esta instancia. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque fuiste crucificado por nuestras transgresiones. Fuiste entregado por nuestros delitos, por nuestros hechos que nos separaban de ti. Gracias porque resucitaste, porque no quedaste extendido en la tumba, sino que al tercer día te levantaste de ella
y hoy estás a la diestra del Padre, intercediendo por nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, porque tú vives y vives para siempre. Y gracias, porque vienes por nosotros y pronto estaremos contigo en la eternidad. Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.